10 viviendas se fueron destruidas por el incendio que afectó al Cerro Arrayán en Valparaíso. ¿Cuáles son los resguardos que deben tomar los habitantes de esta zona de la región? Se lo preguntamos al director de Prevención de Riesgos de la UTEM, Luis Carrasco. Gracias por acompañarnos, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué una vez más Valparaíso se ve afectado por este tipo de incendios? Y si guarda relación con otros episodios que han afectado y que han sido también de gran connotación nacional y que han afectado precisamente en el puerto principal de nuestro país. La verdad es que uno puede hacer alguna teoría al respecto y ir haciendo algunas relaciones sobre las variables que han influido en los últimos incendios, pero quedémonos con algunas. El tema de la autoconstrucción, sin respetar la legislación vigente o sin ir mejorando la construcción en términos de diseño, cortafuego. Pensemos que estas son casas que están en una pendiente, mucho material ligero, material mixto, seguramente con una carga de combustible muy alta, hace que cualquier incendio común y corriente se favorezca la posibilidad de una propagación violenta. Recordemos que el fuego tiene un avance geométrico, por lo tanto es muy rápido. Si uno no tiene un ataque también vertiginoso, con la posibilidad de llegar con muchísima agua, sobre todo si el fuego es intenso, lo más probable es que se quemen muchas casas. Y además aquí hay una variable también constatada, que es el tema del viento, claro, que hace que se oxigene y a su vez también le da otro movimiento al fuego en términos de propagación. Por lo tanto, bueno, si bien cada incendio tiene su particularidad y todos tenemos en el recuerdo este gran incendio en Valparaíso que dejó miles y miles de viviendas destruidas, la gran particularidad que tiene Valparaíso es que sus construcciones son en lugares de difícil acceso, en laderas, y por lo demás de la autoconstrucción. Esto quiere decir que con material que generalmente no va a soportar este tipo de situaciones y además en una zona muy difícil de poder llegar a combatir el fuego, básicamente es ese el gran problema que tiene nuestro puerto. Más allá de las basuras y los escombros en otro sector de Valparaíso, pero... Claro, pero cuando tú tienes un diseño que no es el adecuado, que no tiene cortafuego, el diseño con cortafuego lo que hace precisamente no es evitar los incendios, sino que evitar que se propaguen. Claro. ¿Ya? Entonces los muros cortafuegos son con materiales de cierta resistencia, un F-180 y superiores, que son materiales que resisten el paso del fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La llegada de los bomberos puede ser muy breve, pero si estos elementos no están, hace que se facilite el fuego y se haga muy violento. Pero entendiendo cómo está construido Valparaíso, en la zona, en las quebradas, en los cerros, y entendiendo también que... y aquí vamos a hacer una generalidad, pero que muchas de estas familias han logrado construir sus casas con mucho esfuerzo y por lo pronto tampoco haciendo uso de los materiales que pueden ser los mejores, que me imagino deben ser también los más costosos. Por lo tanto, ¿cómo resolver el tema hoy en Valparaíso? Bueno, aquí hay una cuestión que tiene que ver con la capacitación, con el cambio de conducta, hacer que los propios habitantes, la gente que está en esas casas, tengan extintores, tengan precisamente una capacitación al respecto, porque ese primer choque con el fuego, en el primer segundo, evidentemente puede evitar un gran incendio. Entonces, si yo estoy en una condición que no es la más adecuada, evidentemente la capacitación puede hacer la diferencia. Y estos primeros elementos de extinción de primer minuto puede hacer también puede dar la posibilidad de controlar rápidamente este tipo de fuego. Además, pensemos en estas mismas modificaciones que se están haciendo desde el último incendio en términos de acopios de agua, que hace también más fácil la vida a los bomberos cuando atacan este tipo de incendio, porque hoy día seguramente los grifos están ubicados seguramente muy lejos o se comparten alguna matriz de agua, lo que hace que el agua necesaria no esté presente y se la estén dividiendo. Entonces, el hecho que haya acopio de agua significa tener más fuentes para poder extinguir el fuego. Entonces yo diría que después de esto uno podría sacar lecciones en términos de prevención, de cómo debe instruirse a la gente en lo que puede venir, porque ya podemos hacer algunas teorías al respecto, y también está en construir mejor. O sea, si vamos a construir o reconstruir, hay ciertos hitos que no hay que olvidar. ¿Como por ejemplo? El tema de los cortafuegos, el tema del diseño que dé la facilidad para que la gente pueda escapar con facilidad.
hay ciertos claros de luz, espacios que deben de respetarse entre una construcción y otra, usar mejores materiales, mejores calidades, el tema del ladrillo, el cemento, son mucho mejores en temas de incendio que la madera. ¿Pero es más caro también? Es más caro, pero aquí hay que hacer una cuestión de costo-inversión. O sea, algo que sale al principio más caro, después es mucho más barato y se va amortizando en el tiempo. También el tema de los ordenamientos internos, porque muchas veces uno ve ahí algunas fotos que hay un exceso de carga combustible. Muchas veces son casas talleres, casas que se le ha dado otro uso. Entonces también ahí hay que ordenar. Hay una cuestión que pertenece muchas veces al control de las mismas municipalidades, en que no se le dé otro uso a las casas de habitaciones, y eso también, de alguna forma, también evita que estos fuegos sean tan violentos. Claro, básicamente la propuesta guarda relación con un cambio significativo, desde lo cultural hasta el apoyo que puedan dar las autoridades, cómo hacer la reconstrucción, pero también hay muchas casas que no se han visto afectadas, pero que están en este inminente peligro porque cumplen con todas estas condiciones que tú bien indicadas. Por lo tanto, hacer la modificación de todos los cerros de Valparaíso es prácticamente imposible. Y la pregunta guarda relación ahora con qué pueden hacer aquellos habitantes de Valparaíso que vivan en estas casas que tengan este tipo de condiciones para poder evitar ser víctima de una tragedia como las que hemos tenido que vivir últimamente. Bueno, si queremos algunas acciones básicas, está en bajar la carga de combustible. Hay una serie en términos prácticos, ¿qué es eso? Es una serie de elementos que ya no tienen que estar en la casa. El cachureo, los diarios, las maderas, que no tienen sentido porque se están guardando. Nosotros tenemos un poquito de la mentalidad de posguerra, ¿no? Somos muy cachureros y empezamos a dejar una serie de elementos que no tienen otra función que aumentar la carga de combustible. Y eso hace que los incendios sean más graves cada vez. Entonces, sacar eso, votar. Hay programas municipales que van recogiendo precisamente todo lo que se llama escombros y elementos que uno no usa, ropas que ya no usa, en fin. Y también está en tener un extintor, también tener acopio de agua, que son elementos que en primer momento facilitan mucho este tema, tener preconectado la manguera de jardín. Ah, claro. Claro que son elementos que son básicos, pero en el primer momento yo te he dicho que el fuego avanza violentamente y geométricamente, pero en el primer paso es posible apagarlo con esos elementos muy simples. Una manguera de jardín preconectada. Generalmente nosotros ni tenemos preconectada la manguera, ni tenemos un acopio de agua. Entonces eso... Y tenemos muchos cachureos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ir a buscar una olla, un balde y llenarlo, ya se pierden segundos, ¿cierto?, que son muy necesarios y el fuego se arranca. Eso es clave, porque finalmente uno es el primer la familia es la primera fuente para poder evitar que se propague este incendio, más allá, ¿cierto?, de la labor que pueda posteriormente realizar bomberos. Por lo tanto, esos consejos son claves. Pero pensando ahora en las autoridades, ¿cómo hay que repensar Valparaíso para evitar tragedias como las que se han vivido? Bueno, pensemos que se ha destruido en gran parte estos sectores, las casas, y no hay que volver a construir de la misma forma. O sea, evidentemente esto es una inversión. ¿Pero se puede volver a construir en esos mismos lugares que ha sido siempre un tema, las quebradas en Valparaíso? Yo creo que va a ser muy difícil que erradiquemos a la gente de ahí, pero sí podemos construir seguro, podemos diseñar mejor, puede llamarse a concurso a las universidades, en términos de cómo puede diseñarse una mejor casa más segura. Puede ser bonita y segura. No son cuestiones que sean antagónicas. Uno siempre busca el arquitecto, el ingeniero, el constructor, bueno, y me imagino que cuando los recursos no acompañan, generalmente uno es el propio arquitecto de su casa, como lo hemos visto también en Valparaíso. Pero ¿qué tan clave es contar con un prevencionista de riesgo en estos diseños? Bueno, todo este tipo de situaciones en la universidad se ven de forma interdisciplinaria y evidentemente muchas veces los profesionales son muy celosos con respecto a su especialidad y la verdad es que es bueno dialogar en el momento del tablero, en el momento del dibujo. Todos los cambios que se hacen a posterior son más caros todavía porque significa ya no borrar con una goma de borrar en el tablero, sino que hay que estar con un combo y un cincel para reparar algo que se hizo ya mal. Y si es que no fue demasiado tarde ya. Claro, y piensa tú que el tema de la belleza estética que uno de repente le da a las construcciones son fatales para temas de seguridad. Por ejemplo, el acercamiento de los carros bombas porque hay un espejo de agua o porque hay un jardín o finalmente porque fue mal ubicado el grifo.
Entonces hay una serie de situaciones que hacen perder muchísimo tiempo y que finalmente van a perjudicar más aún la llegada rápida de bomberos y el ataque que debiera tenerse frente a los incendios. Una vez más, gracias por acompañarnos. A ustedes.